Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor los bendiga. Pero muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio donde compartimos una palabra del Señor cada día. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están ahí del otro lado saludándonos, mandándonos un me gusta, un comentario, una palabra de aliento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Le mandamos un cariñoso saludo a todos los amigos que nos acompañan a diario. Aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook Live aquí, a las 6 p.m. hora de Centroamérica en nuestro Facebook Live, y también aquellos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez. Recuerde, si usted aún no está suscrito a nuestro canal, sí, suscríbase, ingrese a YouTube, busque Vida para Todos, Federico Núñez, toque la campanita y quedará suscrito. Una vez que está suscrito, una vez que nosotros subamos nuestro video al canal, a usted le llegará una notificación de forma inmediata. Y podrá encontrar allí más de 500 videos que hemos grabado a lo largo de este año y del año pasado, para que usted pueda disfrutar de la gloriosa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. Amén. Hoy queremos saludar entonces a algunos amigos que nos acompañan a diario. Hoy saludamos a Vanessa y Sofía, allí en General Viejo, ¿no? Le mandamos un gran cariño a Vanessa y a Sofía, que están allí en General Viejo. También a Sandra Bolañez, aquí de San José. A Daniel Núñez, mi hijo, allí en Calafate. A Cristóbal Hernández Zamora, allí en Tandil, provincia de Buenos Aires. Javier Valentín, aquí en San José. Jonathan Garita, aquí también en San José. Carmen Ferreira, en Buenos Aires, Argentina. Marcos Peloso, Elizabeth Esquivel, allí en San Marco de Tarrazú. A Carmen Ferreira, en Buenos Aires. Y también a Gerardo Bustos, aquí en Alajuelita. Un gran cariño para toda esta gente maravillosa que nos escriben, que nos mandan cariño. Para Teresa, allí de Valencia, España. Para los hermanos de Perú. Para aquellos que nos ven en Paraguay. También en Brasil. Un gran cariño para toda esa gente maravillosa. Le mandamos un cariñoso saludo. Gracias a Dios por estar ahí. Le mandamos un cariño. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en este día. Basta de saludo ya, demasiado saludo, ¿no? Mucho tiempo de saludo. Gracias a todos los que están mirando. Hoy vamos a hablar acerca de un llamado, ¿sí? Dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Qué interesante que es este llamado súper importante que hace el Señor a estas personas, ¿no? Dice que estaba Jesús andando junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿sí? Más tarde llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el lago, dice, en el mar, donde estaban pescando porque eran pescadores, y simplemente les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Un versículo más allá dice que también llamó a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, que estaban también allí remendando sus redes, y los llamó, y al instante dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Esta no es la primera vez que Jesús se encontró con estos hombres, porque indudablemente conocían al Señor. Los otros evangelios van a describir encuentros anteriores. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, menciona el encuentro que tuvieron estos personajes con Jesús. Y también el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 3, menciona el encuentro con Jesús de estas personas. Pero este es cuando Jesús los llamó a dejar. No se trata de cuando ellos se convirtieron, indudablemente eran personas convertidas. Jesús los llama a dejar sus profesiones y seguirle con un compromiso de tiempo completo. Su industria, obviamente que su industria era próspera, eran pescadores, no necesariamente pobres. La familia de Zebedeo, dice la palabra, que empleaba trabajadores.
Ahora, Dios normalmente llama a personas cuando están ocupadas. Dios no llama a los que están desocupados, sino que Dios llama a los que están ocupados. Jesús llamó a los apóstoles mientras ellos estaban echando las redes a la mar. Yo conozco personas que son apasionadas por la pesca y ellos se desviven por la pesca, ¿no? Hay gente que compra cañas especiales para pescar, la tanza apropiada para pescar, el anzuelo apropiado, la carnada apropiada, tienen que ir en el tiempo apropiado, los días apropiados, ¿no? Yo soy un pescador, pero nunca he tenido tanta afinidad a la pesca, porque no es algo fácil, se requiere mucha paciencia, se requiere un arduo trabajo, muchas veces se trabaja mucho y se consigue poco, ¿no? Ahora, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Jesús, en la región de Galilea, una región rica en la pesca, se habla de que habían muchos grupos de personas dedicadas a la pesca, ¿no? La pesca era uno de los alimentos por los cuales los pueblos convivían, ¿no? Los pueblos se alimentaban, entonces había trabajo tanto de pescar como la venta de pescado, y eso generaba bastante trabajo en la zona. La red que normalmente utilizaban era una red circular de 20 metros, que le ponían unos plomos y la lanzaban al agua, la desplegaban y cuando se hundía atrapaban los peces en el camino. Y en este pasaje que estamos mencionando, hago solamente una pequeña ilustración del momento, ¿no? En el pasaje que tenemos, en este pasaje que estamos leyendo, Jesús inicia su ministerio en la región de Galilea. Él está comenzando su ministerio y una de las primeras cosas que va a hacer el Señor es llamar a aquellos que van a ser sus discípulos. Él llama a aquellos que van a ser sus discípulos. Y aquí podemos sacar una primera gran lección. Si alguien va a comenzar un ministerio, necesitamos discípulos. Si alguien va a comenzar una iglesia, necesitamos discípulos. Yo doy gracias a Dios porque siempre que comencé iglesias, Dios siempre me dio personas apropiadas. Hoy también aquí en San José, aquí en Alajuelita, Dios también me ha dado personas apropiadas para que sean discípulos, ¿no? Para que trabajemos juntos en este trabajo de ganar almas para el Señor. Y Dios siempre, cuando se inicia un ministerio, pone gente apropiada. Yo doy gracias por los servidores que tenemos en Vida para Todos, hermosa y preciosa gente que trabaja a mi lado para poder predicar la palabra, difundir la palabra y dar a conocer la verdad de Cristo, ¿no? Esos discípulos no solamente son escogidos para ir con Jesús, sino que son escogidos para que vayan con Él a todas partes y ellos van a establecer el reino a través de la predicación de la palabra y ellos también van a ser predicadores más tarde. O sea, Jesús no lo iba a hacer solo, no era para que ellos solamente vieran cómo Jesús lo hacía, sino que Jesús les dijo, vengan conmigo, les voy a mostrar cómo hacerlo. Más tarde Jesús le dijo, bueno, vamos a salir ahora juntos y lo vamos a hacer juntos, pero más tarde aún le dijo, bueno, yo ya terminé mi tarea, ahora le toca a ustedes comenzar la tarea. ¿Cómo lo hace el Señor, no? Esa es la técnica que utiliza el Señor para llamar gente, para poder expandir el reino por medio de discípulos comprometidos. A ellos Él llama, a los discípulos es quien llama, ¿no? Y ellos, fíjense qué interesante, ellos responden rápidamente, dice, dejando al instante su trabajo, dejando al instante las redes, dejando al instante a su padre, incluso a su familia, dice, ellos lo llamaron. Ahora, este llamado ocurre mientras Jesús estaba junto al mar de Galilea, un llamado que en la Biblia, el mar de Tiberías, como le llaman, que no es un mar, sino que es un lago encerrado en una gran depresión de 13, más o menos de 20 kilómetros por 12 kilómetros de ancho, y allí estaba Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y también estaban Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que echaban la red porque eran pescadores, dice, y simplemente le dijo, venid en pos de mí. Qué interesante, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, como dije anteriormente, esto no eran personas no convertidas, sino que eran personas que ya habían sido convertidas, ya habían tenido un encuentro con Jesús, pero habían vuelto a sus labores. Ahora el Señor los está llamando para que dejen definitivamente sus labores y comiencen a trabajar con Él. Lo primero que tenemos que entender es que este no es un llamado general a la fe. Ya estos hermanos conocían a Jesús, ya habían rendido su corazón a Jesús, creían en el Mesías, ¿no? Ya habían sido convertidos, dice. En Juan capítulo 1, verso 40, dice,
Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús, es decir, ya lo estaban siguiendo, simplemente que un momento volvió a las redes. Este halló primero a su hermano Samuel y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por eso es que cuando lo llama la segunda vez lo llama Pedro. Y aunque ellos ya habían conocido a Jesús, habían continuado con su estilo de vida, que era ser pescadores de profesión. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este llamado? ¿Por qué Jesús llama a algunos a ser apóstoles? Jesús, el rey en la tierra, ahora el rey en la tierra instalado, ha comenzado a predicar el evangelio y necesita personas que le ayuden. Ha comenzado a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero él necesita gente que lo apoye, ¿no? Es bueno poder comenzar a predicar el evangelio y tener gente que te apoye. Siempre es bueno, porque la gente que te apoya, la gente que ora, la gente que ofrenda, la gente que diezma, la gente que está sosteniendo los brazos para que no desmayes, la gente que te va a reemplazar cuando no puedas hacerlo, y la gente que posiblemente va a quedar cuando vos ya no estés. Por eso Jesús necesitaba discípulos. El reino se ha acercado, la salvación estaba cerca. La venida de Jesús era la respuesta a las oraciones de la gente, y ahora él estaba ahí, pero para llevar ese ministerio llevar a cabo ese ministerio de expandir el reino, Jesús lo que hace es primero escoge discípulos y los hace ministros de la palabra. Escoge discípulos y los hace ministros de la palabra, apóstoles, para que ellos sean el medio primordial para la salvación de los pecadores. Es decir, ellos van a ser los próximos predicadores. De este pasaje aprendemos que no todos son llamados a ser pescadores como hombres o como ministros de la palabra. El contexto del pasaje es el llamado Jesús, que hace a ciertos discípulos, los cuales los hace apóstoles para predicar. Es decir, no todos los que seguían a Jesús fueron llamados apóstoles, sino solamente dentro de ese círculo llamado los 12. Había solamente 12 discípulos. Tenía seguidores Jesús, tenía servidores Jesús, claro. Había 12 apóstoles, pero también había 70 y luego había mucho más todavía que los seguían a Jesús, seguidores, pero no eran apóstoles. Hermano, acá vale definir esto, ¿no? Vale definir esto que quiero aclarar en este punto, que cuando el Señor llama, el medio principal para la conversión, el Señor llama, importante es, llama al ministerio a personas específicas. Llama al ministerio a personas específicas. No llama a todo el mundo al ministerio. Algunos llaman a servir, a ser seguidores, a ser personas que van a ayudar, que van a colaborar, que van a invertir, que van a poner su vida, pero llama a hombres, ¿no? Hombres o mujeres, perdón, hombres y mujeres. ¿No? Cuando digo hombres hablo en términos genéricos, ¿no? No estoy desacreditando el ministerio de la mujer. Jesús mismo fue quien escogió esto a sus discípulos y los hizo ministros de la palabra. Lo mismo pasa ahora. Jesús llama a algunos para ser ministros para la salvación de los pecadores. Él los llama, ¿no? Él es quien capacita, Él es quien da los dones, Él es quien da la gracia, y Él es el que los ayuda y los capacita para servir, ¿no? Él lo hace como rey, Él lo estaba haciendo allí como rey. Yo creo que el ministerio exige evangelizar para discipular. El ministerio exige evangelizar para discipular. Necesitamos más que nunca ser realmente ministros de la palabra, y lo que hace falta hoy son personas que sean ministros de la palabra, ¿no? Porque hay mucha gente que fueron llamadas, pero no llamados a ministrar. Y yo creo que ahora tenemos que pensar, ¿no? Jesús nos enseña en este pasaje, cuando Él le dice, venid en pos de mí, literalmente les está diciendo, sigan detrás de mí, sigan detrás de mí, ¿no? Para ellos, yo creo que en este momento tenemos que pensar, ¿quién sigue a Jesús? Los apóstoles. ¿Quién sigue hoy a un pastor? Los servidores, los ministros, aquellos que el pastor ha designado para tal tarea. Ellos son los que van a llevar a cabo y van a imitar a Jesús, van a ir imitando. Jesús les va enseñando y ellos van imitando la tarea, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Aquí tenemos que decir que es un discípulo, ¿no? Un seguidor. Un discípulo es un seguidor de Jesús, uno que se dedica en cuerpo y alma a aprender, a vivir, a pensar y a hablar y a caminar como caminó Jesús. Es un discípulo.
Un discípulo está observando al maestro, cómo lo hace, cómo camina, qué dice, cómo lo dice, a quién se lo dice, de qué manera se lo dice, ¿no? Él está aprendiendo, ¿no? Todo ministro tiene que ser un discípulo, porque nosotros estamos aprendiendo como pastor, estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo la tarea, ¿no? Yo creo que tenemos la responsabilidad. Jesús dijo a los apóstoles allí en Mateo 28, 19, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Enseñándoles. Jesús dijo que debemos guardar todo y que debemos estar aprendiendo todo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Dice, ellos dejando al instante las redes lo siguieron. Seguir a Jesús requiere dedicación. Seguir a Jesús requiere vocación. Y Él los llamó a dejar su lugar de confort, su lugar de seguridad, su profesión segura y embarcarse en esta tarea de seguir a Jesús para cambiar, sí, para cambiar el corazón de las personas y también llevó también a cambiar el corazón de las personas que lo seguían, ¿no? Es interesante porque dice la Biblia, ellos al instante, es decir, no titubearon, en ningún momento dudaron del llamado, ellos sabían quién era el Mesías y cuando uno sabe a quién sirve, cuando uno sabe que está sirviendo al Señor, no tiene que dudar. Hay personas que están dudando, estoy sirviendo al pastor, dicen, no estoy sirviendo al pastor. No, no estás sirviendo al pastor. Si estás con el pastor, estás sirviendo a Dios, porque si crees en Dios, entonces estás sirviéndole al Señor. Dios requiere, y Jesús también requiere, que lo pongamos por encima de nuestras relaciones personales, ¿no? Es decir, aquel que sirve en una iglesia, un servidor, un ministro, ¿no? Un colaborador en la iglesia, ¿a quién está sirviendo? ¿Al pastor, a la iglesia, a la organización? No, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a la organización, ni a la institución. Está sirviendo a Dios mismo. Jesús es el que llama, dice, y luego los llamó y dejando, dice, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos son los otros dos hermanos, ¿no? Yo creo que tenemos que decir en esta tarde algo importante para no cerrar esta reflexión así nomás, ¿no? Jesús llama a cada uno de los creyentes. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que Dios te ha llamado a ser un discípulo. Un discípulo o un creyente son sinónimos, son palabras sinónimos en la Biblia. No se puede ser un creyente sin ser un discípulo. Si uno es creyente, es un discípulo. ¿Por qué? Porque un creyente cree, pero también aprende. Es decir, cree y se está formando como un discípulo. Es decir, que ¿quién eres tú en este momento? Usted es un discípulo, pero también es un creyente. Es un creyente, pero también es un discípulo. Y como discípulo, Jesús te llama a un compromiso total con la expansión del reino de Dios, ¿no? Jesús quiere extender el reino de Dios por medio de los discípulos. Ahora, si uno no está totalmente comprometido, con con extender el reino de Dios aquí en la tierra, realmente también no está comprometido con el Señor Jesús. Es decir, le está faltando a Jesús. Porque Jesús llama a todo discípulo a un total compromiso, a un compromiso 100% para extender su reino. Y esto no es solo de los ministros de la palabra, ¿no? Por eso es que dice Juan, halló primero a su hermano, ¿sí? Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ellos sabían a quién estaban siguiendo al Mesías que traducido es el Cristo, ¿no? De igual manera, también tuvieron una revelación, la mujer samaritana, cuando se revela a Jesús como el Mesías, ¿no? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo, hay un hombre, ¿no será este el Cristo? ¿No? Este es el Cristo, yo creo que es el Cristo, vengan a verlo. Y toda la ciudad salió a verlo. Cuando Cornelio fue a la casa de Pedro, Pedro le habló el mensaje de salvación, ¿no? Fue dirigente y mandó a buscar a toda su familia y sus amigos para que oyeran el evangelio de parte del apóstol. Dice, y cuando entraron, había convocado a sus parientes, a sus amigos y a sus amigos más íntimos. Por eso, hermano, la pregunta en esta tarde para cerrar esta reflexión es, ¿qué estás haciendo para extender el reino? ¿Eres solo un creyente o también eres un discípulo? Si eres un creyente, tienes que transformarte en un discípulo, tienes que aprender. Hay personas que son creyentes pero no saben nada, no entienden nada, no saben ni para qué viven, ¿no? No saben ni para qué van a la iglesia, no saben absolutamente nada. Esas son las personas que son más peligrosas porque al no saber nada pasan criticando, ¿no? Pasan criticando porque no saben. Pero cuando uno es creyente y es un discípulo que está aprendiendo,
que se está preparando para expandir el reino, entonces no tiene tiempo para criticar, porque hay muchísimo trabajo para hacer. Transfórmate, querido amigo, en esta tarde en un creyente, pero también en un discípulo de Cristo, para lograr expandir el reino de Dios en la tierra hasta lo último, como Jesús lo ha mandado. Amén. Creyente y discípulo, ¿sí? Creyente y discípulo. Vengan, síganme. Vengan, síganme, dijo Jesús. Siga a Jesús y te transformarás en un creyente y un discípulo. Hasta aquí llegamos hoy. Te mando un grandioso abrazo, ¿sí? Nos vemos mañana. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.